Bendiciones, tengan todos un buen día, que sea el Señor bendiciendo a cada uno de ustedes, sus familias. Y hoy tenemos un tema que se llama Enfrentando el Miedo. Así que vamos a estar mirando este tema y miramos que generalmente nosotros pensamos que el miedo es producto se produce por muchas cosas, y hoy vamos a estar mirando eso a través de la enseñanza de hoy. Así que sean bienvenidos y vamos a mirar si el miedo es también beneficioso o solo perjudicial. Eso es lo que vamos a mirar hoy en el transcurso del sermón. Así que todos bienvenidos, nuevamente bendiciones, y vamos a tratar el tema Enfrentando el Miedo. Así que este es el tema para hoy. Tenemos un texto bíblico y está en el Salmo 27.1. Y el Salmo 27.1 nos dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién podré tener miedo? El Señor defiende mi vida. ¿A quién habré de temer? Señor, te damos gracias en este día. Te pedimos que la misericordia y la gracia tuya esté sobre cada uno de nosotros hoy, especialmente sobre mi vida, para poder exponer el sermón, que sea de edificación y de ayuda para muchas personas en este día. Señor, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. El miedo es tan antiguo como la raza humana. O sea, el miedo siempre ha sido bien antiguo, como el mismo tiempo que lleva la raza humana. Ha estado con nosotros casi desde el principio. Y cuando digo casi desde el principio, es porque el diseño original de Dios para la humanidad no fue así. En el principio Dios creó al hombre sin ese miedo que produce todas las cosas. Pero vamos a mirar hoy qué es el miedo, cómo podríamos definirlo, cómo podemos definir la palabra miedo cuando llega a nuestras vidas. Así que es la definición que vamos a tener hoy y la enseñanza a través de esto. El miedo se caracteriza muchas veces como una emoción negativa. Eso es lo que nosotros lo hemos visto. Algo que hay que evitar. Siempre nosotros queremos evitar el miedo. Sin embargo, lo cierto es que si el miedo es una emoción presente prácticamente en todas las culturas que se han estudiado, existe el miedo. En todas las culturas está el miedo. Entonces, de esa manera cabe la posibilidad de pensar cada uno de nosotros que si está ahí, es por algo. Si el miedo está en todas las culturas del mundo y ahí está siempre, y es por algo. ¿Por qué cree usted que está? ¿Acaso el miedo cumple alguna función relevante para nosotros? Y hago una pregunta. ¿Para qué sirve el miedo? ¿Para qué sirve? Porque si está ahí, y en todas las culturas del mundo que se han estudiado, está el miedo, y en la raza humana está el miedo, entonces, ¿para qué sirve el miedo? Yo pienso que es la pregunta que nos tenemos que hacer hoy. Aunque el Salmo dice: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Y a veces cuando leemos estos textos, es como si el cristiano no tuviera esa emoción del miedo. Simplemente a veces pensamos que los cristianos somos inmunes al miedo. No tenemos que tener miedo porque la Biblia dice que si Dios está con nosotros, que si el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Dice el texto bíblico. Pero cuando miramos, entonces nos damos cuenta que el miedo es una de las emociones más básicas del ser humano. Eso es lo más básico. Es una emoción que cumple un papel fundamental. Y el papel fundamental que cumple el miedo es la supervivencia.
para nosotros poder supervivir y estar viviendo siempre, esa supervivencia viene a favor de nosotros es por el miedo. O sea, nosotros estamos superviviendo, tenemos una supervivencia por el miedo que tenemos. Le hago una pregunta, ¿qué pasaría si viviéramos sin miedo? O sea, usted se puede imaginar que nosotros viviéramos sin miedo toda nuestra vida. Si nosotros viviéramos sin miedo, solo existe una posibilidad. ¿Y sabe cuál es esa posibilidad? Que moriríamos. Sin miedo moriríamos. Sin miedo, entonces nosotros viviríamos de forma tan temeraria que pondríamos en peligro nuestra vida y moriríamos a los pocos días de no tener miedo. Así que el miedo es fundamental para poder vivir nosotros. Y este es un beneficio que tiene el miedo. O sea, cuando nosotros empezamos a mirar esto del miedo, entonces nos damos cuenta que el miedo es beneficioso para nosotros y es útil, por eso está ahí. Entonces el miedo definitivamente es útil para nuestra vida. Nuestro gran problema, el gran problema que nosotros tenemos, no es el miedo. Nuestro gran problema que tenemos con el miedo es que convivimos con miedos infundados. Y ese es el problema que tiene la raza humana. Que la mayoría de problemas, que la mayoría de miedos que nosotros manejamos son miedos infundados. Que no existen. Solo lo crea nuestra mente. Cuando miramos esto nos damos cuenta que el miedo no es malo cuando actúa a nuestro favor. O sea, el miedo no es malo si está actuando a nuestro favor, pero es tremendamente dañino cuando no nos permite disfrutar la vida que Dios diseñó para nosotros. A veces esos miedos que nosotros tenemos no nos dejan disfrutar la vida que definitivamente Dios creó. Dios hizo todas las cosas para que nosotros las disfrutáramos y nosotros viviéramos disfrutando de todo. Así que de ese tipo de miedo, de ese miedo infundado, es que quiero hablar hoy, de esos miedos que nosotros tenemos. Ese miedo que nos paraliza y que no podemos avanzar. Hay un miedo que no nos deja avanzar, el miedo que nos mantiene estancados. De eso vamos a hablar hoy, el miedo que nos estanca a nosotros, que nos estamos amedrentados del miedo, intimidados. Ese miedo no debe tener cabida en los hijos de Dios, ese miedo infundado. El otro miedo que hablamos es el miedo que nos lleva a la supervivencia, que nosotros podemos supervivir por eso. El miedo irracional e infundado, ese miedo irracional e infundado nos detiene, ese es el que nos detiene, nos frena. Nos impide vivir con libertad. Ese miedo es el que nos impide vivir la vida libres. Y la palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. O sea, libres de toda adicción, de todo miedo infundado, de todo eso que nosotros generalmente vivimos todos los días. Ese miedo nos condiciona, nos restringe, nos arrincona, o sea, ese miedo nos tiene arrinconados, nos limita, nos obstruye, o sea, que estamos con ese miedo y también nos confina. Quiero hacerle una pregunta, hablando de los miedos infundados. Quiero hacerle una pregunta, porque es que esos miedos infundados nos llevan a nosotros a veces a vivir unas vidas que no son agradables, o sea, unas vidas que son desagradables más bien. No estamos viviendo una vida agradable. Sencillamente vivimos esas vidas que no salimos, que no hacemos. Y estamos preocupados y nos montamos unas películas en nuestra mente que no existen. Y eso nos produce miedo. Hay personas que le tienen miedo a los ascensores y no suben en los ascensores. Pero yo quisiera preguntarle hoy, ¿en cuántos ascensores de los que ha usado
se ha quedado encerrado? ¿En cuántos? Yo pienso que ninguno. Yo toda la vida que he montado en un ascensor nunca me he quedado encerrado en ninguno. ¿Cuántos se han desplomado, caído? ¿Cuántos ascensores? De los que yo me he montado. No de los que he escuchado, sino de los que yo me he montado. Porque a veces los miedos que nosotros tenemos infundados es de las noticias que escuchamos, que se cayó un ascensor, que pues, se quedaron encerrados, que se fue la luz. Y a veces nuestros miedos nos llevan a no subirnos a un ascensor. ¿Cuántos de los cientos de viajes que usted ha hecho ha terminado acabaron en accidentes? Yo pienso que ninguno, o sea, de pronto alguno, pero yo he viajado muchas veces y nunca me he accidentado. Pero hay gente que no viaja por pensar que se puede accidentar. ¿Cuántas veces se han entrado los ladrones a su casa de noche a robar? ¿Cuántas veces se ha entrado a su casa un ladrón a robar? Pues igual, son contados, son hechos que son esporádicos, no son siempre. ¿O cuántas veces usted ha perdido el conocimiento cuando temía, porque el temor a veces es estar entre mucha gente porque piensa que se va el aire y usted pierde el conocimiento? ¿O en cuántos lugares usted se ha quedado encerrado? Pues hay muchas cosas que son temores infundados, y a eso es lo que yo quiero que nosotros lleguemos hoy, a esa clase de temores que son infundados, no son reales. ¿Cuántas veces nosotros creemos estar enfermos? Y la mayoría de enfermedades, dicen los científicos, un altísimo porcentaje son mentales, son enfermedades mentales, esa enfermedad se llama hipocondríacos. Y entonces todos nos enfermamos. Entonces a veces pensamos que estamos enfermos gravísimos. Pero a veces cuando vamos al médico, no estábamos tan graves. O no es nada. Sencillamente esa enfermedad me la creé en la mente. Y entonces no nos deja disfrutar. Así que, qué fácil es dejarse llevar de la realidad horrorosa, porque es una realidad horrorosa, construida por nuestra propia mente. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado acá? Qué fácil es construir catástrofes mentales. Es fácil. Desgracias virtuales y otros terribles males, y todo lo creamos con nuestra mente. Y sin embargo, lo seguimos haciendo. Nosotros sabemos que está mal, pero sin embargo lo seguimos haciendo. Y ese es un problema. Así que el miedo, que suele empezar por algo específico, tiende luego a extenderse como un incendio avivado por el viento a otras distintas áreas y nos va limitando. Yo quiero que entendamos eso. Del miedo, de ese miedo que usted tiene, de ese miedo viven muchas personas, de ese miedo viven. El fuente de ganancia, ese miedo que usted tiene para las multinacionales farmacéuticas, que se forran en dinero produciendo fármacos que lo tranquilicen a usted. Para los psiquiatras, para los psicólogos, los escritores, cuentistas y agoreros. Porque a veces nosotros empezamos a creer hasta en agüeros, porque a eso nos lleva el miedo. Así que yo quiero hoy llevarlos a un punto donde quiero, a través de la palabra de Dios, cómo vencer ese miedo. Porque acá es donde tenemos que mirar cómo nosotros vencemos ese miedo que nosotros tenemos frecuentemente. Usted, yo, toda la raza humana tenemos miedos, pero como les decía, igual que las enfermedades, la mayoría de miedos que nosotros tenemos también los produce la mente. No son miedos reales. Así que vamos a mirar hoy cómo vencer el miedo.
Y en esa parte tenemos que enfrentar los miedos con la palabra de Dios. O sea, tenemos que entrar a mirar esa parte de qué hacer nosotros como cristianos. Puede que para otras personas no sea tan, o sea, no hay que hacer, entonces a ellos les toca ir al psicólogo, ir al psiquiatra, ir a esto, y no quiere decir que los cristianos no tengamos que un día acudir a ellos, pero es que tenemos la profecía más veraz y tenemos al que nos puede sanar y lo tenemos y tenemos que acudir a él, que se llama Jesús. Jesús el Cristo, Jesucristo, como usted lo quiere decir, el Señor, como usted quiera decirle, Dios, está todo esto encierra la ayuda que nosotros necesitamos. Así que lo primero que usted tiene que hacer para empezar a vencer los miedos es la lectura de la Biblia regularmente. Y pienso que es el mejor antídoto y el mejor antídoto contra el miedo. ¿Por qué? Porque es que cuando yo empiezo a leer la Biblia y empiezo a hacer la parte de mi vida y empiezo a creer en ella y empiezo a mirar las promesas que Dios tiene y la profundidad de todo y todo lo que Dios dice, que como dice el Salmo, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Entonces empiezo a tener la confianza en Él. Empiezo a mirar y tengo que empezar a mirar si mis miedos son infundados o son reales. O sea, ¿es un miedo real o es un miedo infundado? La Biblia es un libro que transmite paz. La Biblia es un libro que transmite paz y también transmite esperanza y fe. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que empezar a leerla regularmente. Cuando digo regularmente, ojalá fuera todos los días. Sacar un tiempo para leerla. No interesa si es en la mañana, si es en la tarde, si es en la noche. Sacar un tiempo para leerla, porque eso nos va a dar paz. Porque eso es lo que produce la Biblia. Paz, esperanza y fe. Así que todos esos miedos que nosotros manejamos, pues se van a empezar a diluir, porque sencillamente la palabra de Dios, ese es el efecto que produce. También nos da autoridad. O sea, la palabra de Dios, en el momento en que nosotros empezamos a hacerla nuestra, tenemos autoridad. Y cada una de estas cosas que les acabo de decir, nos ayudan a contrarrestar el temor. Ese temor que existe en nosotros, que es natural. Es un temor natural. La angustia que nosotros vivimos, el desasosiego del alma, también la Biblia lo ayuda a controlar. La angustia y el desasosiego del alma, la Biblia también lo ayuda a controlar, porque la Biblia es espiritual, y va al espíritu, y va al alma, va a todo, ayuda a todo. Otra cosa que nos puede ayudar a empezar a creer y a empezar a diluir esos miedos es escuchar la música cristiana con contenido doctrinal y teológicamente, o sea, unas canciones sanas, música sana, música que nos anime y traiga paz a nuestro interior. Eso es lo que necesitamos. También escuchar los sermones. Ahora por internet hay muchos sermones que me pueden ayudar a contrarrestar todo lo que yo estoy viviendo, toda mi angustia, mi problema. O sea, hay muchas cosas. Y algo bien fundamental es compartir con otras personas y poderles contar y poderles ayudar. Porque cuando yo cuento que yo tengo miedos y que los miedos a veces me acosan mucho, entonces si yo se lo cuento a otra persona, esa persona también me va a contar los de ellos y yo empiezo a darme cuenta que no soy yo solo el que estoy luchando con eso, sino que hay más gente que definitivamente lucha con eso también. Pedir ayuda, pedir oración, pedir una consejería con alguien, que alguien lo escuche, para nosotros poder tener un respaldo espiritual. Y eso nos va a ayudar. Cuando nosotros miramos
Algo bien importante es que, como les decía, que el miedo está en la mente, o sea, el miedo está en nuestra mente. Entonces, si el miedo está en nuestra mente, nosotros tenemos que aprender a someter los pensamientos a Dios. Eso es fundamental. Lo que primero Dios hace con nosotros es cambiar nuestra manera de pensar. O sea que si usted llegó al Señor, usted tiene que empezar, si usted ha conocido a Cristo, está leyendo la Biblia, usted lo primero que tiene que empezar a orarle a Dios y usted mismo trabajar en eso es cambiar su manera de pensar. Porque muchos de nuestros miedos son solamente imaginación. Y lo más tremendo es que nosotros decidimos creer en esos pensamientos que en verdad no existen, pero nosotros decidimos creer en ellos. Nosotros decidimos creerle a esos pensamientos que en realidad, porque esos pensamientos no existen. Son temores que nosotros inventamos y que nuestra mente se encarga de alimentar. Así que eso, lo primero que tenemos que hacer entonces es cambiar nuestra manera de pensar. Así que, ¿qué hacer entonces? ¿Qué hacer para cambiar nuestra manera de pensar? Vamos a mirar un texto bíblico para que empecemos a mirar esa parte. Vamos a mirar el texto bíblico. Así que el texto bíblico nos dice de la siguiente manera, Filipenses 4:8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de esperanza, en esto pensar. El Señor nos está diciendo que tenemos que cambiar esos pensamientos y empezar a pensar en los pensamientos que son agradables a nosotros, no pensar positivamente, no, sencillamente pensar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, todo lo amable, todo lo puro, todo lo justo. Y cuando nosotros empezamos a pensar en eso y nuestra mente comienza a llenarse de la palabra de Dios, de buena música, de charlas sanas, de todo esto, se va a empezar a salir esos malos pensamientos e ingresar otros. Así que esa es cambiar nuestra manera de pensar. Porque el miedo generalmente tiende a paralizarnos a nosotros. Ese miedo no nos deja actuar, no nos deja leer la Biblia, no nos deja hacer nada. Y es porque nosotros a veces pensamos que ese miedo es el miedo correcto. No, ese no es el miedo que estamos hablando que es para supervivencia, no. El miedo de supervivencia es cuando, bueno, ahorita lo miramos. Y quiero hacerles una pregunta. Tenemos que, para nosotros cambiar esto, movernos en contra. O sea, nosotros vamos caminando con el miedo infundado, vamos caminando con él. Ahora tenemos que empezar a hacer lo contrario. Tenemos que movernos y hacer las cosas aún teniendo miedo. Eso es enfrentar el miedo. Ese miedo infundado que usted tiene que enfrentarlo en un momento dado. Yo le hago una pregunta. ¿Acaso David no tuvo miedo cuando enfrentó al gigante? ¿Usted cree que no tuvo miedo? Y yo le digo, claro que sí tuvo miedo, claro que sí. Pero igual atacó al gigante. Igual, con miedo y todo, lo atacó. Porque de eso se trata. Tenemos que enfrentar el miedo. Tenemos que enfrentarnos a esas cosas que nosotros no queremos hacer. Si usted no se puede montar en un avión, no se puede montar en un ascensor, tiene que enfrentar el miedo. Para vencerlo tiene que enfrentarlo, porque si usted nunca lo enfrenta, nunca lo va a vencer. La gran diferencia es que cuando usted empieza a leer la palabra de Dios, la Biblia, y empieza a hacer la suya, entonces esa vivencia, eso es lo que usted está haciendo, es llenarse de ese conocimiento y esa fuerza para poder ir a enfrentar ese miedo que usted tiene. ¿O usted cree que Moisés no tuvo miedo al dirigir a la nación de Israel para sacarla de la esclavitud? Claro que sí, pero de la misma manera la dirigió.
Él se enfrentó y la dirigió. Ahora mi pregunta aquí sería que Jesús no tuvo miedo al saber la muerte la cual él iba a padecer y sufrir. ¿Será que él no tuvo miedo? Yo pienso que sí, pero aún así fue y murió en la cruz. O sea, tenemos que enfrentar los miedos. Porque el miedo es parte de nuestra naturaleza. Pero no por eso nos podemos esconder debajo de la cama esperando que pase el peligro. O sea, yo no puedo meterme debajo de la cama esperando que pase el peligro cuando ese peligro es infundado, cuando ese miedo es infundado. Yo no puedo quedarme ahí. Así que debemos de movernos de nuestro sitio para hacer todo lo contrario que estábamos haciendo. Si nos estamos aislando por el miedo, ahora tenemos que ir a atacar el miedo. Tenemos que ir a hacer las cosas que no podíamos hacer, porque ya hemos cambiado nuestra manera de pensar. Así que vuelvo y les repito que las emociones son algo básico del ser humano, es lo básico, el miedo. Esas emociones son las emociones más básicas del ser humano. Es una, ¿cómo les digo? Una emoción que cumple un papel fundamental, vuelvo y les digo, que ya cumple un papel fundamental y es la supervivencia. Así que quiero terminar esto diciéndoles, nosotros hoy estamos enfrentando un miedo. Estamos enfrentando el miedo a salir a la calle. Hay unos que no tienen miedo y salen en forma temeraria y se contagian. Porque es que nos están diciendo, usted puede salir, pero hay que hacerlo con unas medidas de protección. Y cuando usted tiene ese miedo que es para supervivencia, cuando usted hoy en día sale, pero con ese miedo que es para supervivencia, ese miedo es el que no lo va a dejar contagiar. Porque ese miedo es el que usted guarda el distanciamiento, lleva su tapabocas, lleva sus trajes de seguridad, hace todo el protocolo, porque hay un miedo que es natural del ser humano, hay un miedo que es normal, y ese miedo es el que nos lleva para la supervivencia. O sea que, hermanos, no piense que es que usted es el superhombre, porque nosotros hoy en día miramos que los cristianos y más los líderes nos miran como superhombres. No, nosotros somos normal, de carne y hueso, normales, tenemos sentimientos, tenemos todas las cosas que tiene cualquier persona del mundo, cualquier persona normal. Tenemos hambre, tenemos frío, tenemos miedos, tenemos todo también, todo nos enfrentamos. Pero ese miedo que usted está sintiendo hoy es un miedo bueno. Ese miedo que usted está sintiendo por la pandemia es un miedo bueno, porque ese miedo es el que lo va a llevar a poder vivir con esto. La supervivencia viene por medio de ese miedo. Usted se cuida porque tiene miedo a contagiarse y es bueno. Es bueno. Usted si no tiene miedo, créame que como decíamos hace un rato, si nosotros viviéramos sin miedo, definitivamente moriríamos. Así que no podemos enfrentar esto que estamos pasando sin ese miedo natural. Así que usted y yo démosle gracias a Dios porque tenemos ese miedo natural a contagiarnos. Así que Dios terminó diciendo la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios para nosotros hoy? Así que es lo que nos recomienda. Que no tengamos esos temores infundados, que tengamos un temor natural. Y entonces dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Así que quiero que terminemos con una oración. Y dándole gracias a Dios por ese miedo que tenemos hoy, de enfrentar la pandemia. Gracias a Dios por ese miedo, porque es un miedo de supervivencia. Así que démosle gracias a Él. Señor, te doy gracias por tu infinita bondad y misericordia, Señor.
Tu fidelidad ha sido sobre cada uno de nosotros y ha venido a ayudarnos, Dios. Te pido que nos bendigas, que nos des de tu gracia y tu amor. Gracias por guardarnos, gracias por ese miedo natural que has colocado en nosotros, porque a través de ese miedo natural es que vamos a poder pasar esta pandemia, porque con ese miedo nos vamos a cubrir y nos vamos a proteger, Señor, y nos vamos a ir cubiertos con todas las medidas de seguridad, pero especialmente la cobertura tuya, la cobertura de tu Espíritu Santo que nos lleva y nos trae con bien. Señor, te doy gracias. Bendigo este día, bendigo cada familia, te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones para todos, que Dios los guarde, feliz semana y que el Señor sea acompañándonos y guardándonos como lo ha hecho hasta hoy. Sigamos protegiéndonos, guardando todas las medidas de seguridad y protección y verá que vamos a salir al otro lado. Gracias a Dios por su vida, por su familia y gracias a Dios porque hoy podemos ser personas capaces de entender muchas cosas. Que el Señor los bendiga. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.